Les agradezco a todos por estar conectados con nosotros. De verdad que nos hace muy felices el poder contar con su presencia siempre, saber que tienen la voluntad dirigida a sus espíritus y entonces continuamos con lo que es esta serie que estamos entregando, donde hoy vamos a hablar del virus del error. Me correspondía entregarla con Sol, que está por ahí, Sol Guevara, pero se encuentra un poco indispuesta de salud, tiene un problema en la garganta, entonces de igual forma está digamos, de colaboradora en todo lo que fue el material que pudimos crear y, y yo voy a tratar de expresar de la mejor forma lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Entonces, como ya saben, estamos aprendiendo a ser intérpretes, intérpretes del nuevo ser. Y convertirse en intérprete pues nos va permitiendo entender muchas cosas nuevas y poder discernirlas más allá de la creencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este día de hoy con el virus del error. Primeramente dándole gracias siempre al Padre que nos permite estar compartiendo juntos y aprendiendo de Él, porque como propósito nosotros principalmente tenemos conocerlo a Él, llegar al Padre, como muy bien Jesús nos enseñaba, y empezar a hacer su voluntad. Entonces, hacernos semejante a Él, pero por nuestras obras. Entonces, bueno, eh, comenzamos con lo que es la información que nos va a hablar del virus del error. Hay un virus del error que nosotros podemos interpretar si entendemos que en este mundo, pues, digamos que hay muchas religiones, 4.500 y muchas más registradas actualmente, pero mucha necesidad espiritual, mucha más es la necesidad espiritual, razón que nos hace entender que en dichos lugares no se ha, digamos, entregado a plenitud lo que es la verdad de Dios y no se ha encontrado en ninguna de ellas. Por eso las personas saltan de un lugar a otro, saltan de religiones hacia filosofías, de filosofías hacia movimientos eh, o diferentes movimientos espirituales que actualmente hay muchos, o si no, se van con aquella persona que les parece más eh, digamos, se convierten en seguidores de algún youtuber o influencer que le habla en la forma que a cada quien le gusta. Entonces nos convertimos en creyentes ya no de una eh, religión o de un dogma específico, sino ya fans ahora de alguien que aparenta conocimientos espirituales, ¿no? Entonces ese es el error de la creencia. Ese es el virus del error que se nos ha implantado a nosotros. Pero ese virus del error fue implantado a través de una estrategia de control que ya nosotros hemos venido como a lo largo de lo que avanzamos en todos estos procesos, nos hemos venido dando cuenta y hemos venido aprendiendo de que aquí, en nuestro planeta, hay una organización que se ha encargado de degenerar a esta humanidad, de degenerarte a ti, de generarme a mí y así poder tener un control por la ausencia de identidad, por la ausencia de, de nosotros poder saber quiénes somos verdaderamente. Entonces, al nosotros tener claro que hay una incidencia en lo que es nuestro comportamiento, en lo que es nuestra forma de vivir en este mundo, pues entonces ya podemos entender que el virus del error fue lo que nos implantaron con esa incidencia o estas organizaciones o podría decir, en otras palabras, estas entidades que cayeron acá. Jesús lo llamaba Satanás, Lucifer, diablo, pero no lo podemos, para poder entenderlo bien, lo tenemos que entender no como el muñequito con cuernos que tiene un tridente y es rojo, y que eso ya lo hemos profundizado también, sino que vamos a entender que son
digamos, entre comillas, personas que se hacen pasar por nosotros o se hacen pasar por seres humanos y se han encargado de manipular, de tergiversar toda la verdad haciéndose pasar por nosotros. O sea, que son seres comunes y corrientes, pero con una maldad que no se compara, con una condición espiritual que ni siquiera se acerca a lo que es la naturaleza de cada uno de nosotros. Quiere decir que no, en él no hay alma, en ellos no hay alma, en ellos no hay sabiduría espiritual verdadera, sino que toman de la sabiduría que existe en el universo, en la creación toda, y empiezan a partir de ella a crear sus dogmas y sus doctrinas. Entonces, ahí vamos a entender un poco lo que es el virus del error. Entonces, para profundizar en él, pues siempre recurrimos, por supuesto, a los conocimientos. Esto nos permite a nosotros ir corroborando y ir dejando de convertirnos en creyentes para convertirnos en investigadores, ¿verdad? Entonces, todos somos investigadores, todos nos convertimos en intérpretes de la verdad, en intérpretes del nuevo ser. Y eso nos lleva a conocer la lógica de la lógica, lo que hemos venido profundizando. Hoy nos corresponde su código 19, que nos habla de, en su título nos dice que es el virus del error y la falacia. Nos va a explicar un poco sobre el virus del error y la falacia en un texto muy corto. Entonces nos dice así: os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio mental. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir y ya están agonizantes. Si intentáis revivirlas, entonces es de vosotros la responsabilidad de contraer de nuevo el virus del error y regresar a revivir en el continuo temor y falacia establecida como ley. Muy importante lo que nos dice aquí la lógica. La lógica de la lógica podemos entenderlo como, digamos, la voz de las potestades eternas, la voz del trono del Padre, la voz del reino de los cielos. Y eso nos permite entender eh, su forma de dialecto, no en las palabras y sí en la inteligencia, porque nos dice, hay un cambio mental que debe tener la humanidad y eso para nosotros es entendible, pero si lo ponemos como en el pensamiento común, pues tal vez no sea necesario, pero entendiéndolo con lógica creadora, como piensan estos hombres, como piensan los hombres del reino de los cielos, pues entonces nosotros podemos entender que sí es necesario un cambio mental. Y si nosotros miramos hacia afuera, vemos tanta degeneración, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta guerra y muerte, entonces sí podemos entender que sí hace falta un cambio mental. Y eso nos abre los ojos a una realidad que ya no es algo que nosotros tal vez soñábamos, sino que es una realidad que tiene que suceder. Y nos dice, las religiones, pues ya hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir y ahora están agonizando. Entonces, sí, tienen más de 5.000 años creando un gobierno a través de el temor y la falacia. Cuando nos habla del temor y la falacia, nos habla de que a través del miedo, que es el miedo a Dios, que el miedo a blasfemar contra Él, porque nos enseñaron que si no pasamos si es católico y no pasa por una iglesia y no se presina, pues entonces no es bendecido por Dios y entonces las personas quedan como inquietas, bueno, ay, se me olvidó presinarme, ay, se me olvidó la oración del Padre Nuestro antes de acostarme y diferentes cosas, entonces me va a castigar Dios y eso a través de ese miedo ha sido inculcado pues, a lo largo de la historia y asimismo en las diferentes doctrinas. El miedo a cometer errores, el miedo a que si los cometo viene un castigo, siendo que la ley no funciona de esa forma, siendo que nosotros se nos dio el amor y la comprensión, que en la semana siguiente lo vamos a profundizar. Entonces, y la falacia, quiere decir que con mucha mala intención
nos introdujeron a nosotros en el error, nos introdujeron a nosotros en el virus de, de las religiones que ahorita vamos a profundizar un poco sobre ellas para no quedarnos en, digamos, un mal comentario y sí entender la realidad de lo que ellas son. Entonces, nos dice también algo muy importante. Si nosotros intentamos revivirlas, es de nosotros la responsabilidad de volver a contraer el virus del error. Quiere decir que ellas se sostienen es por la creencia de las personas. Ellas se sostienen es por el miedo y la aceptación de la falacia. O sea, aceptar la mentira. Bueno, pues tantos años yo haciendo lo mismo, pues, ¿qué más voy a hacer? Yo tengo más de 70 años, he escuchado yo que me dicen, siendo católico, y no voy ahorita a dejar de serlo porque estoy aprendiendo otra cosa. Ya eso es lo de mi vida. Entonces, ese es el problema, que nosotros viendo la verdad queremos mantenerla por tal vez decir que es cultura, decir que es costumbre, decir que es eh, una forma de distraerse. Y entonces lo que estamos haciendo es perpetuando el virus del error. Que hay muchas personas que buenas dentro de estas instituciones y, y que participan también como buscadores de la verdad. Sí, por supuesto. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de quienes orquestan y quienes han perpetuado a las religiones como representantes de Dios en la tierra. Entonces, es difícil hablar de esto, pero sin embargo, nos va a ayudar mucho a clarificar, porque muchas personas siempre dicen también que todos los caminos llevan a Dios o todos los caminos llevan a Cristo, y no es así. La verdad es que todos los caminos que conocemos aquí nos han desconectado de la verdad de Cristo y de la verdad de Dios. Si entendemos y si verdaderamente reflexionamos de que al día de hoy, después de más de 15.000 años de historia eh, espiritual, grabada por lo menos en texto, sin contar toda la historia de la humanidad, pues podemos entender que para tanto tiempo y que nosotros al día de hoy eh, no tengamos la certeza de cómo es Dios, cómo funciona, qué no es, saber separarlo de lo que no es, saber discernir sobre la verdad de Él, saber para qué fuimos creados, desde dónde venimos y hacia dónde vamos, pues entonces se convierte en una realidad que a lo largo del tiempo nos han enseñado el virus del error y la falacia, sostenidos en imágenes de quienes sí han venido a este mundo a enseñar la verdad, porque eso sí hay que entenderlo. En este mundo, quienes han venido de afuera, de otros planetas, de otras latitudes del universo, como Jesús, como los profetas, como los arcángeles, que llaman Gabriel, Rafael, Miguel, que son hombres que han sido nombrados en esta tierra como quienes han venido a ayudarnos, a enseñarnos, pues entonces podemos ahora entender que sí ha habido, sí existe la verdad de Dios en el planeta, pero no está en quienes se han convertido en representantes de la verdad de Dios en el planeta, porque tomaron parte de esa verdad y con ella hicieron muchas cosas. Entonces veamos el siguiente video para entender esto. Por favor, me confirman si se escucha bien el video. Ya las personas se están dando cuenta que sus líderes no son tan santos como aparentan con sus túnicas. Las víctimas de abusos sexuales quieren una audiencia con el Papa en persona. Son 15 australianos y están en Roma en el marco de la investigación abierta en su país para investigar casos de pederastia en la Iglesia Católica australiana entre los años 70 y 90. La
preocupación de la iglesia, del pastorado, no es cómo edificar un pueblo basado en la palabra de Dios, sino cómo manipular para que usted traiga su dinero y yo poder hacer lo que se me antoje en beneficio mío con su creencia. Ya no sabemos diferenciar quién miente más, el político o el pastor. Es decir, que el pensamiento lógico que se está conformando en los hombres y mujeres inteligentes están haciendo que perezcan las religiones. No van a prevalecer porque no han dicho nunca la verdad. Han utilizado a Jesús porque necesitan algo puro para poder vestirse, porque son sucios. Recuerden el origen de todas las religiones, la suciedad de la rebelión extraterrestre con deseos de dominio sobre la humanidad de este planeta. Ese es el origen. Los extraterrestres estaban interesados en preservar la sociedad de la teoría de disturbios internos destructivos y hallaron una forma extremadamente inteligente de hacerlo. Introdujeron la religión. Miren los primeros dioses que hubo, esos dioses extraterrestres, ese es el origen. Pero como son perversos, socios, diabólicos, entonces se vistieron de la figura de Jesús para poder finalmente engañar a la gente. Es que no tienen nada puro que mostrar. Recuerden que ustedes buscan la luz porque son luz. Y como eso parece luz, las religiones parecen que son de Dios. Entonces muchos caen allí. Y eso es apenas lógico. Por eso es que tienen que usar la luz. Porque si se mostraran como son, nadie les creería. Pero ahora ya la gente está viendo cómo son, por eso están agonizantes. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque todo árbol se conoce por su fruto. Generación de víboras. Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar, y pasa, la verdad es que pasa, que en su mayoría las personas decepcionadas de la religión creen que los han engañado, o que Jesús los engañó, o que las personas al haberlos engañado, pues ya pierden la certeza en las palabras de él. Y entonces ahí es donde está el virus del error que se nos implantó, porque se nos implantó el creer en el representante, el creer en el líder, el creer en el que guía, y no en creer en ustedes mismos. Ese es el virus del error, que nunca le enseñaron a creer en ustedes mismos, a sentir la realidad de que Dios está por dentro de ustedes. Entonces, lo dejaron en una creencia que se estanca, porque cuando usted pone la creencia en algo externo, lo estanca. Mas, sin embargo, cuando usted empieza a cuestionar y a crearse formas de pensamiento en su corazón sobre lo que usted es por sus frutos, empiezan a llegar las respuestas y podemos avanzar de la creencia a la realidad verdadera. Y eso es lo que vino a hacer Jesús cuando vino acá. Porque cuando Él llegó acá, pues sucede que Dios era cualquier cosa y más aún en la religión judía, que era lo que existía antes de que Jesús viniera, el judaísmo, ¿verdad? No el cristianismo. Pues esta doctrina enseñaba un Dios castigador, ojo por ojo, diente por diente, que mataba, que le gustaba el sacrificio, que le gustaban diferentes prácticas que ustedes pueden profundizar en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces juntaron dos historias, la historia de las matanzas y de las aberraciones más grandes conocidas en la historia, y la juntaron con la de Jesús. Yo siempre cuento como una forma de entender esto que sucede, porque la realidad es que las personas, si conocemos a un estafador, vamos a decirlo así, el estafador no dice, mire, buenas tardes, yo soy un estafador y vengo a engañar. El estafador no dice eso, el estafador se hace pasar por bueno,
se hace pasar por oveja, se hace pasar si es posible, por santo, y lo embauca con una gran cantidad de cosas, y la víctima, y pobrecito, y como el corazón nuestro es bondadoso, es, digamos, siempre busca ayudar, pero también siempre aprovecha cuando dentro de la necesidad hay una oportunidad de, de aprovechar algún beneficio, pues también lo hace, no por la necesidad de aprovecharse del otro, sino porque hay muchas necesidades en nosotros que debemos suplir y aprovechamos pues cada oportunidad que se nos presenta. Entonces a veces creemos que estas personas, como se ven tan buenos, pues nos están prestando una oportunidad muy buena y caemos en el error. Asimismo sucedió con lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Como nuestra necesidad espiritual es tan grande, nuestra carencia es tan grande, de eso se valieron ellos para decir cualquier cosa. Ustedes pueden ir al hinduismo, pueden ir al budismo, pueden ir a, a las creencias orientales chinas y se van a encontrar con un montón de creencias y preceptos que no lo acercan al Padre. Y un mocotón de cosas que al igual que el antiguo Egipto, que antiguo Oriente, que el Islam y que las religiones actuales, las más populares, que son basadas en el cristianismo, ¿verdad? O en lo que es la historia de Jehová, pues esas son como las más fuertes porque él es el que se quiso señorear sobre todos los demás dioses, entre comillas, ¿no? Entonces, esa razón lo llevó, nos lleva a nosotros a entender que sea por el medio que sea, se nos ha estafado. Usando una imagen de santo, que era lo que nos explicaba el video. Y cuando estos seres quisieron que las personas lo adoraran, pues crearon las religiones hace más de 75.000 años y así implantaron el miedo desde ese tiempo y empezaron a controlar todo el mundo que conocemos actualmente, digamos, de lugar en lugar. Pablo de Tarso, y aquí quiero aclarar algo, por eso es que las religiones son una cosa y el legado espiritual que entregaron para que nosotros conociéramos la verdad de Dios es otra. Ellos tomaron el legado espiritual y se hicieron santos, pero el legado espiritual se mantuvo y todavía existe para que nosotros verdaderamente encontremos al Padre y seamos el fruto de ellos, no como estos otros que dieron su fruto haciéndose pasar por bueno. Nosotros tenemos que dar el fruto que somos siendo luz, ¿verdad? Que es lo que nos explicaba el video. Entonces, estos conocimientos, por ejemplo, el Buda sí enseñó la verdadera iluminación y los mecanismos para llegar a ella. Sin embargo, la religión budista no lo enseña. En el hinduismo hay mucho conocimiento que nos permite entender la verdad de Dios y la verdad principalmente del hombre que tiene a Dios por dentro, porque eso es lo que más enseñan allí. Sin embargo, o la historia del hombre. Sin embargo, la cantidad de deidades que pusieron delante de ese conocimiento no nos permitió ver la realidad. Pero si esculcamos en el conocimiento, vamos a encontrar la verdad de Dios. Asimismo en el Tíbet, asimismo en las palabras de Jesús. Si a él lo mancharon, si lo dejaron sembrado en una cruz, muerto, nosotros tomamos el conocimiento y podemos reconstruir la verdadera imagen de la sabiduría que se nos entregó. Entonces, eso es lo que nos permite entender. Y para muestra, pues le traje esta cita de Hechos 17, quien Pablo muy bien nos expresó para entender en este momento y en este tiempo lo que es la verdad de Dios y cómo en estas 3 líneas él tuvo la capacidad de destruir todas las creencias, doctrinas, filosofías, movimientos metafísicos y de nueva era
y todas las religiones en una sola cita, con 3 líneas, con 2 versículos se encargó. Pero como nosotros no habíamos profundizado ni habíamos usado nuestro discernimiento por poner la fe en otra persona que era el que nos iba a instruir y nos iba a guiar, pues entonces caímos en el virus del error. Por eso yo hoy simplemente soy un mensajero que le entrega a ustedes las herramientas para que ustedes saquen sus propias conclusiones y aprendan a investigar por ustedes mismos. Hechos 17, 24 al 25. Tomen nota y empecemos a convertirnos en verdaderos hijos de Dios porque lo buscamos nosotros verdaderamente a Él. Entonces dice Hechos para derrumbar toda creencia. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y aquí viene, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien ha dado a todos vida y aliento y todas las cosas. En 3 líneas se entiende todo lo que ustedes sentían en sus corazones. ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué el prosélito? ¿Pero por qué este ritual? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué tengo que rezar así? ¿Pero por qué el domingo? ¿Pero por qué obligado? ¿Pero por qué con esta forma? ¿Pero por qué allá? ¿Y por qué no aquí? Ah, porque no se había enseñado al Dios verdadero. Cuando Pablo llega a Atenas, que es donde él habla estas palabras, él se dio cuenta que había un lugar que decía, y una especie de, de base donde debía ir una estatua que representara a Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Pero la inscripción decía como que no hay nada, no había nada, solo estaba la base de la estatua y no había nada porque la base decía al Dios no conocido, queriendo significar que la verdad de Dios no se conocía y entonces por eso estaba vacío. Entonces Pablo empieza a mostrar la verdad de Dios a través del conocimiento de la enseñanza de Jesús. Y él le dice que a través de la resurrección y le explica todos los fundamentos que Jesús enseñó. No que enseñaban antes en el Antiguo Testamento, ni la doctrina, ni los mandamientos, no. Él enseñó la sabiduría de Jesús, que fue la que vino a enseñar verdaderamente al Padre. Entonces, no hay templos que pueda decirse dueño de la verdad de Dios, ni uno. No hay liturgia, rito, prosélito, no hay ninguna reverencia que te acerque más a Dios que empezar a dar un fruto de amor con los demás. Porque Él es a quien ha dado a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que ser recíprocos con toda la creación porque toda es obra de Él. Y así nosotros podemos entender que todo lo demás son lobos vestidos de ovejas. Pero poco a poco lo vamos profundizando. Y poco a poco lo que en nosotros era una duda se va como aclarando. Y si todavía alguno participa de alguna actividad religiosa o de alguna religión, pues ahora puede, al momento en que siga participando, se va a dar cuenta de la verdad que hay aquí. Y va a poder ver con sus ojos y va a poder sacar sus propias conclusiones. Y por supuesto, va a poder decidir si quiere seguir en el virus del error o si desea unirse a la verdad que aquí la lógica de la lógica y el Padre a través de su sabiduría pues nos está enseñando. Entonces continuamos con otra cita que también nos empieza como a conducir y a guiar a la verdad. Y es en Colosenses 2, del 8 al 10, para que también puedan tomar nota. Dice,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, o sea, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad, o sea, Dios. Y vosotros, o sea, tú y yo, y toda la humanidad eh, natural de este planeta, no la que vino a hacernos daño, estamos completos en Él. Quiere decir que aquí hay una parte de la luz de Cristo. Y en esa luz de Cristo habita Dios. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que a ti se te ha dado la grandeza de ser hijo de Dios. Pero tienes que, digamos, reclamar tu autoridad y tu legado. Tienes que reconocerte como parte de la raza inconmovible de la humanidad perfecta y recuperar tu potestad de hombre universal. Reconocerte como hombre universal, dejar de creer que eres un hombre del barro, que eres un hombre que viene del mono, dejar de creer que vienes de una explosión, que vienes de tantas y tantas teorías que nunca llenaron el corazón de nosotros al momento en que se nos enseñó. Porque la verdad es que nosotros somos nacidos de la luz, somos sus vástagos y venimos del lugar donde la luz nació. Antes de que la luz naciera, ya tú existías, yo existía. Y es por eso es que es la plenitud de vida que tenemos en Cristo. Pero nos dice algo muy importante esta cita. Sucede que en este mundo y nosotros creemos las verdades es porque están ajustadas a los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que como todo el mundo lo hace, como todo el que busca a Dios va a tal y cual lugar, o hace tal y cual prosélito, o para que se le dé un, entre comillas, milagros, hace tal y cual cosa como sacrificio, pues entonces se convierte en un rudimento del mundo. Y las personas lo siguen haciendo porque, bueno, pues si eso le sirvió y si eso le ayudó y si tal vez eso es lo que todo el mundo hace, pues entonces el que está loco es aquel que está hablando solo de una cosa que nadie hace. Ese es el problema. Por eso es que no se ha conocido la verdad de Dios en este planeta. Porque esa manipulación y ese virus del error está implantado en nuestras mentes. No nos permite conocer la plenitud de lo que nosotros somos. Imagínate, si nosotros en vez de ver las redes sociales, digamos, por cualquier cosa, o en vez de ver las noticias, o en vez de estar hablando cosas que no se deben con los demás, o a veces haciendo actividades que no nos lleven a algún mejoramiento o algo que no sea productivo, en vez de eso aprendiéramos de la verdad de Cristo y leyéramos 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos de la verdad de Dios en las palabras de Jesús y su legado espiritual, no en la creencia, no en lo que las personas digan, sino el conocimiento, que investigaran, que ustedes se pregunten, bueno, ¿qué habrá dicho Jesús del amor? Pero ¿qué habrá dicho Jesús de la vida, de la muerte? ¿Qué habrá dicho de la juventud? ¿Qué habrá dicho de la vejez? O sea, tantas preguntas que nosotros tenemos y que podemos responder en él. Y que si nosotros las buscamos en sutilezas, en hueca palabrería, en filosofías, en tradiciones que se aplican aquí, no vamos a encontrar la respuesta que nos llene. Pero si nosotros la buscamos en Él, en su sabiduría, en la sabiduría de Dios verdadera, imagínense cuántas respuestas vamos a encontrar y cuánto nosotros nos vamos a llenar de la verdad de Dios también, ¿no? Entonces, eso es a lo que quiero que cada uno reflexione el día de hoy, de que hay una necesidad muy grande de que la verdad de Dios se conozca, pero es a través de nosotros.
no es a través de un milagro externo. El milagro es que usted agarre y se ponga a buscar la verdad. Usted es el milagro, porque en usted es que habita toda la plenitud de Cristo. En usted es que habita toda la plenitud de Dios. En usted es que está todo principado y potestad. Quiere decir que usted pertenece al reino de los cielos, pero ni siquiera lo sabe. No lo sabe porque se ha dormido en las huecas sutilezas, en las filosofías, en las tradiciones religiosas y en los rudimentos del mundo. Entonces, hay dos condiciones que determinan, digamos, nuestra vida. Una, vivir, buscar la forma de mantener nuestra energía vital o nuestra, digamos, mantener nuestro cuerpo vivo y sano. Y esa es la que nos dice, bueno, tenemos que mantenernos, tenemos que comprar comida, tenemos que hacer tal cosa, mis necesidades físicas, está bien. Pero hay una necesidad que es mayor y más importante, que es vivir. Porque diferente que, digamos, buscar solventar nuestra situación vital, o sea, diferente a solo mantenernos con vida, teniendo lo necesario, es vivir. Porque mantenernos es como conseguir lo que nos mantiene vivos. Pero vivir es encontrar la verdad, es disfrutar de cada momento, es aprender de cada situación, es poder darle la importancia a cada segundo, a cada paso, de dónde venimos y hacia dónde vamos, a nuestro principio, a nuestro propósito. Eso es vivir. Por eso es que Jesús decía que estábamos muertos, porque nosotros nos hemos preocupado solo por nuestra situación vital, solo por mantener este cuerpo andando. Y eso hasta una máquina nos puede mantener, como lo hacen cuando alguien queda en estado vegetal. Pero nuestra vida es mucho más. Es aprovechar cada segundo para ser mejores, para aprender, para amar más. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar en la plenitud de vida de Cristo. Para eso vamos a conocer también una profecía, porque no podemos simplemente creer que esto se queda en palabras bonitas que enseñó Jesús y quién sabe cuándo suceda. No, es que la profecía tiene cumplimiento y tiene un tiempo exacto. La razón de que ustedes estén aquí el día de hoy, de que esté Francisca, Bexabé, Sandra, de que esté Rosalba, Zuleima, Javier, de que esté Vero, de que esté Cloti, Denise, de que esté Soriángel, es que hay una transformación que se está sucediendo, porque este mundo ofrece tantas cosas, pero cuando cada vez hay más personas buscando la verdad, buscando una nueva forma de pensamiento, buscando conocer la verdad de Dios por sí mismo, encontrándola dentro del corazón, pues nos damos cuenta que sí está sucediendo ya. Y Benjamín Solari Parravicini, el profeta argentino, nos habló de esta realidad y nos dijo, hay una nueva misión, una nueva visión en Latinoamérica que se sobrepone a cualquier cosa del mundo. Ahí pueden ver la imagen. Ella está a la izquierda y ven como un ser que está sobre el mundo. Quiere decir que esa visión va más allá de los rudimentos del mundo que nos dijo Pablo, ¿verdad? Mucho más allá. Porque esa visión tiene que ver con la lógica de la lógica, que es el pensamiento de los tronos eternos, el pensamiento del reino de los cielos. Esa es la nueva visión. Y esa es la nueva visión que ustedes están buscando y están desarrollando. Entonces, qué maravilla que ustedes estén siendo cumplidores de esta profecía, porque nos dice nueva visión, o sea que ya no están allá en las doctrinas que les estaban enseñando cualquier cosa. Esa es la nueva visión. Ustedes buscan la nueva visión. Y Latinoamérica, sucede que ese corazón dulce, ese corazón amoroso, ese corazón que busca la verdad, pues es latinoamericano y la prueba son todos ustedes. Entonces, ciertamente la profecía está en cumplimiento y ustedes son
la verdad de la profecía que hoy entonces empieza a marcar un nuevo tiempo, una nueva visión y un nuevo pensamiento. Entonces, presten mucha atención a este videíto que no tiene voz, pero tiene un texto que nos va a hacer entender cómo es esa nueva visión. Un corazón endurecido es la visión antigua, la del virus del error. Y no puede amar, no puede perdonar, porque tiene el virus del error. También un corazón congelado, frío, no puede verdaderamente sentir a Dios por dentro, no puede escuchar su voz. Un corazón que se siente preso, un corazón cautivo, es un esclavo de su propio ego. Se está cautivo y no puede ser libre porque se cree algo que no es. Pero un corazón sano sabe perdonar, sabe amar, es obediente a esa voz que está por dentro, porque escucha la voz de Dios. Y esa es la nueva visión, esa visión que los llevó a ustedes a salir de la creencia ciega, de la creencia sin Dios, de la creencia externa y no de la verdad de lo que ustedes tienen por dentro. No a buscar comprobar que el Dios que siempre han buscado por fuera, pues lo tenían por dentro. Y eso es lo que determina un corazón sano, un corazón que es humilde y dice, es tiempo de buscar más allá. Un corazón que ya no es cautivo porque no tiene miedo, porque se fortalece y es osado para ir más adelante. Eso lo van a ver la semana siguiente. Cómo los hombres osados son los que levantan el nuevo tiempo que está llegando y difunden la verdad de Dios. Buda nos dejó por aquí también una enseñanza muy bonita. Se las voy a leer, porque a veces nosotros creemos que no, que nosotros no somos, o que no tenemos, o que no podemos, por la condición que les había dicho, por la condición de que todo lo vemos como una situación vital. O sea, ¿cómo mantenemos este cuerpo vivo? Y eso no es la vida. Vamos a ver qué le dice este hombre a Buda y cómo Buda nos enseña que la vida es mucho más allá que solo sostener nuestra situación vital. Entonces, o mantener este cuerpo vivo. Dice así, un hombre pobre le preguntó al Buda, ¿por qué soy tan pobre? Y Buda dijo, porque no aprendes a dar. Siendo pobre, le dijo esto. Y dice, así que el hombre pobre le dijo, ¿y si no tengo nada que dar? Buda respondió, tienes algunas pocas cosas, como por ejemplo, tu rostro, que puede dar una sonrisa, tu boca, que puede elogiar o consolar a otros, perdón, tu corazón, que puede abrirse a los demás, ojos con los que puedes mirar a otros con bondad, cuerpo, que puede ser utilizado para ayudar a los demás y que no, y que para ayudar a los demás y a los que no pueden hacer. Así que, en realidad, no somos pobres. La pobreza de espíritu es la verdadera pobreza. Miren qué interesante y eso se los dejo para que ustedes puedan reflexionar. En el virus del error está el budismo, pero en la sabiduría del Buda, yo podría decir, es tan poderosa y tan sencilla y simple como Jesús nos enseñaba. Porque sucede que en Buda estaba también una partícula de Cristo, recuerden, de un solo linaje se hicieron todos los hombres. Entonces, sí, en Buda también estaba el Cristo por dentro. Y Dios habitando dentro de él. Qué maravilloso. Entonces, si en ti también y en mí también, porque hacemos estas obras, pues quiere decir que Buda salió del virus del error y pudo comprender
su iluminación, encontrar a Dios por dentro. Y la pobreza ya la podemos, digamos, la condición de pobreza la podemos dejar a un lado porque nos damos cuenta que cada vez tenemos algo más para dar. Y cuando me acostumbro a dar una sonrisa, a dar aliento a los demás, pues ya cada vez aprendo una forma nueva, cada vez aprendo una forma nueva de poder servir a los demás, de ayuda y de aliento. Cuando yo encuentro cada cita, yo me doy cuenta de que ya tengo una herramienta nueva para compartir con los demás como una ayuda. Y por eso uno comparte estados, por eso uno comparte algún mensaje en redes sociales, porque encontró una herramienta nueva que compartir. Tal vez no hay dinero para resolverle la situación vital o para ayudar a alguien a que mantenga el cuerpo con vida. Pero algo tan sencillo como esta enseñanza, compartirla con los demás, se convierte en algo valiosísimo, digamos, en una grandeza que no tiene comparación y entonces dejamos de ser pobres de espíritu por creernos pobres físicamente y comenzamos a ser hombres dignos, hombres que se reconocen como parte del reino de los cielos. Y bueno, Pedro nos empieza como a orientar en todo este proceso de transformación para que no caigamos en el error. Y si hemos caído, pues podamos darnos cuenta. Porque Pedro, siendo, digamos, un hombre como cualquiera de nosotros, que estaba en el error y un día se encontró con Cristo y dijo, no, ya, tengo que cambiar. Y es difícil, sí, doloroso, sí. Eh, no lo entiendo a la primera, sí, pero el proceso y el tiempo le permitió perfeccionarse. Entonces veamos lo que nos dice en su segunda carta a Pedro, en su capítulo 3:17, para que lo profundicen también. Así que vosotros, oh amados, sabiendo estas cosas de antemano, vamos a decirlo así, ustedes, vamos a traerlo al hoy, ustedes, sabiendo que hay un virus del error que nos enseña la lógica de la lógica, ¿verdad? Que son donde aparentemente se enseña a Dios, pero no se enseña, pero no se muestra en su totalidad, o se muestra la apariencia de la imagen de Dios de Jesús, usándola de Jesús para ellos mostrarse buenos, pues entonces, sabiendo estas cosas, dice Pedro, guardaos, o sea, cuídense, no sea que por el error de los inicuos seas extraviados y caigáis de vuestra firmeza, o sea, de lo que tu corazón te dice que hagas. Antes bien, creed en la gracia, o sea, en esa manifestación que sale de aquí. La gracia es eso, que se manifiesta algo que para nosotros no tiene comparación, por eso es algo que es tan puro, tan perfecto como el cantar del pájaro. Nadie puede decir que el cantar del pajarito es desagradable, porque tiene gracia y sale del corazón. Bueno, en nosotros, lo que sale de él es una gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, a Él es la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Quiere decir que hasta el día que ustedes se den cuenta de que son eternos y en su conocimiento es que van a poder encontrar esa realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a comprender. Que cuando nosotros sintamos dudas, cuando ustedes sientan alguna confusión, váyanse a la sabiduría de Jesús, al Nuevo Testamento, a la vida de Él. Busquen los libros apócrifos, donde hablan de mucho de la vida de Él, mucho más que en la Biblia. Si ustedes agarran la Biblia ahorita, se dan cuenta que si es así de gruesa, este pedacito que es mi dedo es el Nuevo Testamento, o sea, la vida de Jesús y sus apóstoles. Y todo lo demás son, bueno, una parte son profetas y todo lo demás es la historia de los judíos y todas las aberraciones que allá sucedían, muertes, matanzas y demás, donde se creó tanta, digamos, tanta iniquidad, pues bueno, entonces váyanse de la sabiduría de Jesús. Y si quieren entender el tiempo que estamos viviendo,
usen a los profetas. Y si quieren entender cómo se hacen pasar por Dios, váyanse al Pentateuco o Antiguo Testamento para que vean la falsedad de cómo alguien se hace pasar por Dios y por sus frutos se conoce que no es. Entonces, o cómo en la Biblia hay dos dioses, podríamos decirlo así. Entonces, eso es lo que nos va a enseñar este capítulo de la segunda de Pedro. Y tenemos también otra de Santiago que nos dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, si alguno cayó en el virus del error buscando la verdad, y si alguno, viéndolo en el error, busca que ustedes vuelvan, entonces vamos a ver qué nos dice. Sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces quiere decir que si alguno de ustedes, en mis palabras, sale del virus del error y del engaño, porque encuentran una verdad por dentro, no porque me creen a mí, sino porque encuentran la verdad. Si alguno que se ha extraviado de la verdad encuentra la verdad, ahí, si alguno quiere encontrar la verdad, pues entonces si la encuentra en las palabras de ustedes o de alguno de nosotros, automáticamente ustedes saben la cantidad de errores que se pueden evitar si de aquí en adelante ustedes conocen la verdad. Es una cosa impresionante. ¿Cuánto del dolor que nosotros padecemos por nuestros errores podemos evitar? ¿Cuánta comprensión ya con esos errores pasados para dejarlos atrás y poder caminar viviendo verdaderamente la vida? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y lo que nos está diciendo aquí, que el que saque del error a alguien, del virus del error, está creando un alma nueva, está haciendo que una generación, tal vez de hijos, tal vez de nietos, tal vez de sobrinos, tal vez de vecinos, pueda aprender de alguien que ya no está en el virus del error. Y eso se replica, porque así como se replicó el virus del error, como se expande un virus, pues asimismo la verdad después la extermina, ¿no? Entonces, es maravilloso entender toda esta sabiduría que se nos está enseñando. Y para terminar comprendiendo la verdad, es importante esta cita de Jesús para ratificar todo lo que son la creencia de las religiones. Porque sucede que esta cita que es tan conocida, de Juan 8, 31 al 32, disculpen que no la escribí, pero la pueden anotar, Juan 8, 32, 31 al 32, resulta que Jesús estaba allá, en el Antiguo Oriente, y se encuentra con una multitud de judíos fanáticos, muchos, así judíos fanáticos, fanáticos de su religión, fanáticos de su doctrina, fanáticos de sus sacrificios, fanáticos de apedrear personas si cometen un error, fanáticos del ojo por ojo y diente por diente, fanáticos de ver la viga en el ojo ajeno, y digo, de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que tiene enfrente, y lapidar y castigar y ser jueces de los demás, de esos fanáticos, ¿verdad? Creyentes de su doctrina, de su religión, y él estaba con ellos, pues, porque él quería enseñar la verdad, no estaba, digamos, haciendo otra cosa. Y no le podía, y si había alguien que supiera ya la verdad, pues él necesitaba que enseñarla a los demás, lo que nos decía la cita anterior, para que sus almas los libraran de muchos pecados. Digamos, la resurrección del alma en el corazón nos libre de muchos pecados. Entonces, él le habló a todas esas personas y les dijo, bueno, sucede que ustedes están aquí escuchándome y les parece que hablo cosas tal vez interesantes, tal vez cosas que le calan en el corazón, tal vez resonó el corazón de ellos en las palabras de él, pero ahora
tienen una cosa que hacer y que es la más importante. Ya hoy me escucharon, hoy, digamos, supieron que yo estaba por aquí enseñando algo. Ahora viene la prueba más difícil, porque hoy supimos de esta verdad. Hoy, o mejor dicho, en aquel tiempo, ellos, escuchando a Jesús, siendo fanáticos, siendo creyentes, siendo dogmáticos, siendo ortodoxos, escucharon a Jesús y tenían dos cosas. Una, permanecer en lo que él estaba enseñando o simplemente decir, hablaba bonito y me sigo en lo mío. Esa era la condición y él lo dice aquí en la cita, dice, en la cita que habla de la verdad que los hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, a de esos fanáticos a los que le creyeron. Los reunió o de repente se les acercaron y él les dijo, sí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, convertirse en discípulo de Cristo es permanecer en su enseñanza. O sea, permanecer verdaderamente en la obra de Él. O sea, si Él enseñó que el amor era el único mandamiento, permanecer amando a los demás es lo único que te convierte en verdadero discípulo de Cristo, por lo tanto en verdadero hijo de Dios, por lo tanto en un verdadero miembro del reino de los cielos. Mientras tanto no, aunque lo sea, lo desconoce y por lo tanto busca más el, digamos, el imperio que hay en este mundo de tanta maldad. Pero el reino de los cielos se encuentra adentro, esperando por quien entre a él. Y entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y al volverse su discípulo y al permanecer en su enseñanza, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ah, o sea que la verdad es al momento de convertirse en discípulos. Pero la verdad no eran sus palabras, la verdad era encontrar a Dios por dentro. Y eso es lo que entrega la verdadera libertad. Por eso nosotros hemos sido esclavos del virus del error, del virus de la creencia, del virus del fanatismo. De hecho, a veces hasta hemos tenido tan aferrado el dogma, tan aferrado el fanatismo, tan aferrado el ortodoxismo y las formas de hacer las cosas de forma errada, que leyendo y aprendiendo de la verdad nos convertimos en fanáticos y ahora, digamos, sin una religión, pero sigo fanático. ¿Qué problema? Entonces, por eso es importante permanecer en el conocimiento de Jesús, porque eso nos permite desligarnos del fanatismo. Podemos decir, me desligué de tal y cual doctrina, de tal y cual dogma, pero del fanatismo lleva más tiempo, porque el fanatismo es como algo que quiero imponer, algo que quiero meter obligado dentro de mí y no aplico la ley del amor y la comprensión. Entonces, eso es muy importante. Ya lo conversamos también hace poquito y es importante tenerlo presente. Hay que quitarse el fanatismo estando en la verdad y siendo discípulos de Cristo. Convirtiéndonos en discípulos de Cristo hay que quitarse el fanatismo en su totalidad. Y eso toma tiempo y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y eso nos vamos a dar cuenta cuando tengamos la verdadera libertad, conociendo la verdad. Entonces, qué maravilla entender esto. Qué maravilla entender que el virus del error ya no necesitamos, como sucedió anteriormente, ya no necesitamos una vacuna para el virus del error. Ya no necesitamos un medicamento. Ya no necesitamos que alguien nos venga a dar algo. Ahora necesitamos es conocer la verdad nosotros mismos. Y así seremos verdaderamente libres. Es la forma como nosotros podemos verdaderamente salir del virus del error. Entonces, muchas gracias por permanecer en este encuentro del día de hoy. Le doy las gracias al Padre por habernos permitido entregarles
esto que junto a Sol lo preparamos, digamos que ella fue el quien, quien creó todo este material y en el cual pudimos profundizar juntos. Entonces, ella fue la compositora y yo fui, digamos, el cantante del día de hoy, pero donde todos nos nutrimos y donde gracias al Padre y gracias a su sabiduría y a la verdad de Dios y a la verdad de Dios traída por Jesús, nosotros por fin estamos encontrando las respuestas que tanto habíamos buscado. Entonces, de verdad, que el Padre Eterno bendiga siempre a todos los hombres naturales de este planeta y que les permita llegar a la verdad que los hará libres y que les permita tener la fortaleza para comprobar que están en el virus del error y que sea decisión de cada uno si lo comprueba o lo rechaza, pero que la fortaleza le permita rechazar antes, digo, comprobar antes que rechazar. Entonces, les doy el paso para que puedan hacer algún aporte y con respecto al tema, si necesitan que les muestre alguna cita que les gustó, para que puedan hacer su comentario también. Y no sé si Sol está dispuesta a decir unas palabras porque estaba complicada con su garganta. Entonces, muchísimas gracias y seguimos entonces aquí con ustedes.